La sabiduría de Dios es uno de los tesoros más grandes que un ser humano puede recibir. Es una luz que ilumina caminos que nuestros ojos no pueden ver. Es una guía que nunca falla, que nunca confunde, que nunca llega tarde y que siempre nos conduce por el camino correcto. Cuando una persona recibe la sabiduría divina, recibe la mente de Dios, el entendimiento de Dios y la dirección de Dios para cada área de su vida. Y aunque muchos buscan conocimiento, información, experiencias o consejos humanos, pocas personas buscan lo más importante, la sabiduría que viene del cielo. Vivimos en un mundo saturado de información, pero vacío de sabiduría. Hay personas que tienen títulos, logros, dinero, seguidores, reputación. Y aún así, toman decisiones que destruyen su futuro, su familia, su propósito y su paz. Porque no es el conocimiento lo que transforma una vida, sino la sabiduría divina. Por eso la Biblia declara que la sabiduría de este mundo es locura para Dios. Porque la sabiduría humana se basa en lógica, emociones, impulsos, opinión y razonamiento humano. Pero la sabiduría de Dios se basa en su voluntad perfecta, en su verdad eterna y en su visión completa del pasado, del presente y del futuro. La sabiduría de Dios no es inteligencia, no es ser astuto, no es ser calculador, no es tener buena memoria. La sabiduría de Dios es la capacidad de tomar decisiones alineadas con su corazón. Es ver lo que Él ve, discernir lo que Él quiere y caminar por donde Él te guía. Es una revelación que desciende del cielo y que se convierte en luz para tus pasos. Por eso Proverbios declara que Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no se fabrica, se recibe. No se inventa, se pide. No se alcanza, se entrega como un regalo de Dios. Todos nosotros necesitamos sabiduría, porque la vida es una cadena constante de decisiones. Cada día tomamos decisiones pequeñas, medianas o gigantes, y todas ellas van formando nuestro destino. La persona que eres hoy es el resultado de las decisiones que tomaste años atrás, y la persona que serás en el futuro dependerá de las decisiones que tomes hoy. Por eso, Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra, dijo: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. No dijo, busca dinero, busca fama, busca poder. Dijo, busca sabiduría, porque cuando la recibes, todo lo demás fluye en orden. Hoy vivimos en un mundo acelerado. Las personas toman decisiones por impulso, por presión, por miedo, por ansiedad o por emociones momentáneas. Pero el que tiene sabiduría divina no se mueve por los sentimientos del momento, se mueve por la dirección del Espíritu. No decide rápido, decide bien. No actúa por ansiedad, actúa por propósito. No responde por impulso, responde con discernimiento. Una persona con sabiduría de Dios vive en paz, aun cuando alrededor hay caos. Camina firme, aun cuando otros tropiezan. Avanza con claridad, aun cuando otros están confundidos. Cuando una persona carece de sabiduría divina, su mente se vuelve vulnerable al error, a las decisiones apresuradas, a las malas influencias, a los engaños y a los caminos equivocados. Pero la sabiduría de Dios te libra de años de dolor. Te evita relaciones equivocadas, negocios destructivos, amistades tóxicas, caminos de pecado, puertas engañosas y decisiones que lastiman el alma. La sabiduría es una protección invisible que evita que destruyas tu propio destino. La sabiduría de Dios se reconoce porque trae calma, paz, claridad, quietud y dirección. Nunca te empuja, nunca te presiona, nunca te manipula. La sabiduría de Dios ordena tus pasos, y aunque no entiendas todo, te da una seguridad interna que proviene del Espíritu Santo. La sabiduría humana se apoya en lo que uno ve. La sabiduría divina se apoya en lo que Dios sabe. La Biblia enseña que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios. Eso significa que la sabiduría no depende de edad, ni de experiencia, ni de inteligencia. Hay jóvenes más sabios que personas mayores, porque la sabiduría viene de una relación profunda con Dios. Hay personas que sufren, pero nunca aprenden. Personas que viven experiencias duras, pero no obtienen sabiduría. Personas que viven un fracaso tras otro,
porque nunca buscan la dirección divina. Pero quien se acerca humildemente a Dios y dice: Señor, dame sabiduría, recibe una luz que los demás no tienen. Así opera la sabiduría divina. Te muestra lo que otros no ven, te revela lo que otros ignoran, te guía por caminos que otros nunca considerarían, te prepara para cosas que aún no han llegado. Dios ve tu futuro, Dios ve los peligros que todavía no se han manifestado. Dios ve las oportunidades que aún no han aparecido y Dios conoce lo que tú no sabes. Por eso, cuando te entregas a su sabiduría, Él te prepara para lo que viene, te nivela el camino, te protege, te corrige, te guía y te afirma. Una persona que vive bajo la sabiduría de Dios toma decisiones diferentes. Decide con calma, habla con prudencia, actúa con propósito, camina con obediencia, discierne lo que otros no disciernen y evita lo que otros caen. Ese es el poder de la sabiduría divina. La sabiduría de Dios se activa a través de 3 pilares: el temor del Señor, la guía del Espíritu Santo y la meditación profunda en la palabra de Dios. Sin estos 3 pilares, la sabiduría se debilita. Pero cuando estos pilares están firmes, tu vida se transforma en una vida guiada por Dios, no por emociones, no por impulsos, no por influencias externas, sino por una dirección celestial que nunca falla. Dios no quiere que vivas confundido. Dios no quiere que vivas tomando decisiones equivocadas. Dios quiere que vivas guiado, afirmado, seguro y firme en su propósito. Y para eso te ofrece su sabiduría. Una sabiduría que está disponible para todo aquel que la pide sinceramente. Este es apenas el inicio. Porque para recibir la sabiduría divina, primero debemos comprender su fundamento. Y ese fundamento es el temor de Dios. El temor de Dios es una de las verdades más profundas y más mal interpretadas de la Biblia. Muchas personas creen que temer a Dios significa tenerle miedo, vivir asustados o sentirse indignos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El temor de Dios no es terror, no es miedo paralizante, no es inseguridad ni culpa. El temor de Dios es reverencia, respeto, obediencia, honor y reconocimiento de su grandeza. Es vivir consciente de que Él es santo, de que su palabra es perfecta y de que su voluntad es mejor que cualquier decisión humana. El temor de Dios es el fundamento de toda sabiduría, porque solo una vida que honra a Dios es capaz de discernir sus caminos y seguir su dirección. Cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, nos está enseñando que sin ese fundamento no hay claridad, no hay dirección y no hay discernimiento. Una persona que no teme a Dios toma decisiones basadas en emociones, deseos, impulsos, presiones o pensamientos humanos. Pero una persona que teme a Dios, antes de decidir, se pregunta: ¿esto honra a Dios? ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de su propósito? Esa actitud abre el camino para la sabiduría divina. El temor de Dios es una brújula espiritual que te mantiene en el camino correcto aun cuando todo el mundo se desvía. Te libra del pecado, te libra de relaciones equivocadas, te libra de decisiones que destruyen tu propósito y te libra de las trampas del enemigo. La persona que teme a Dios puede cometer errores, pero no se queda en ellos, porque la reverencia a Dios lo hace volver al camino correcto. El temor de Dios es una protección interior que te hace evaluar tus pasos antes de avanzar. Pero, ¿qué significa realmente tener temor de Dios? Significa reconocer que Dios tiene razón aunque tus emociones digan lo contrario. Significa obedecer aunque no entiendas. Significa renunciar a lo que a ti te parece correcto cuando Dios te muestra que no lo es. Significa elegir su voluntad por encima de tus deseos. Significa rendir tu vida a Él y confiar que sus caminos son mejores que los tuyos. El temor de Dios transforma tu manera de pensar. Una persona sin temor de Dios vive así: yo hago lo que quiero, yo decido por mi cuenta, yo sigo mis deseos, yo busco mi beneficio. Pero una persona que teme a Dios piensa de manera diferente. Señor, guíame. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, dame discernimiento. Señor, no permitas que tome una decisión que te deshonre. Ese tipo de corazón atrae la sabiduría celestial. El temor de Dios no te limita.
te libera. Te libra de ser esclavo de tus emociones, te libra de la presión de agradar a la gente, te libra de decisiones impulsivas y te libra de ataduras que parecen correctas pero que dañan el alma. Cuando temes a Dios, ya no te gobierna el miedo al futuro, ni la ansiedad por el mañana, ni la presión de las circunstancias. Porque sabes que quien te guía es el Dios Todopoderoso. Una persona que teme a Dios no vive con miedo, vive con propósito. No vive en inseguridad, vive en obediencia. No vive en confusión, vive en dirección. No vive en duda, vive en confianza. El temor de Dios te coloca en el lugar donde Dios puede hablarte claramente, porque tu corazón está dispuesto a obedecer. La falta de temor de Dios es la raíz de muchas decisiones equivocadas. Cuando una persona pierde el temor de Dios, comienza a justificar lo que antes sabía que era pecado. Empieza a caminar en sus propias fuerzas. Comienza a ignorar la voz del Espíritu Santo. Se deja llevar por deseos, emociones o influencias humanas. Ese camino siempre termina en confusión. Pero cuando el temor de Dios gobierna tu corazón, tú reconoces su autoridad y decides caminar en su verdad. Aunque eso te cueste, aunque eso implique renunciar a algo, aunque eso implique esperar, aunque eso implique cambiar. La obediencia es fruto del temor de Dios, y la obediencia abre la puerta a la verdadera sabiduría. El temor de Dios también purifica tus motivaciones. Hay decisiones que parecen buenas, pero no son sabias. Hay oportunidades que parecen perfectas, pero no vienen de Dios. Hay caminos que parecen rectos, pero al final llevan a la muerte espiritual. Una persona sin temor de Dios confunde oportunidades con trampas, puertas abiertas con distracciones y deseos con direcciones. Pero una persona que teme a Dios tiene un corazón alineado con su voluntad. Y ese corazón puede discernir entre lo que es de Dios y lo que solamente parece bueno. Cuando una persona vive sin temor de Dios, su vida se convierte en un caos emocional. Vive en altibajos, en confusiones, en decisiones repentinas, en relaciones impulsivas, en caminos equivocados, en heridas repetidas. Pero cuando una persona vive en temor de Dios, su vida tiene orden, estabilidad y claridad. El temor de Dios crea límites saludables, crea disciplina espiritual y crea una vida centrada en lo que realmente importa. El temor de Dios también te ayuda a reconocer la voz del Espíritu Santo. Muchas personas dicen, no sé si es Dios quien me habla o si es mi mente. Pero cuando hay temor de Dios, el corazón se vuelve más sensible, más humilde, más obediente, más atento. Y esa sensibilidad abre un canal espiritual donde la voz de Dios se vuelve más clara que la voz de tus emociones. El temor de Dios convierte decisiones difíciles en decisiones seguras. Cuando temes a Dios, no decides basándote en lo que sientes, sino en lo que es correcto delante de Él. Ya no actúas movido por ansiedad, sino por sabiduría. Ya no avanzas por presión, sino por dirección. Ya no eliges caminos por conveniencia, sino por obediencia. La sabiduría divina descansa sobre un corazón que honra a Dios, un corazón que reconoce su autoridad, un corazón que obedece su palabra, un corazón que se acerca con humildad y dice, Señor, sin ti no puedo decidir correctamente, necesito tu dirección. Ese es el corazón que Dios llena de sabiduría. Ese es el corazón que Dios guía. Ese es el corazón que Dios protege. Sin temor de Dios, una persona puede tener conocimiento, experiencia, recursos y oportunidades, pero terminar destruida. Porque la sabiduría humana no puede sostener la vida espiritual. Pero con temor de Dios, incluso una persona sin educación, sin recursos, sin influencia y sin experiencia, puede tomar decisiones que transforman su vida para siempre. Cuando el temor de Dios gobierna tu vida, tú ya no te mueves impulsivamente. Ya no decides por presión. Ya no eliges caminos peligrosos. Ya no corres detrás de lo que te destruye. El temor de Dios te hace detenerte, reflexionar, orar, evaluar y discernir. Ese proceso, aunque parezca lento, te salva de años de dolor. El temor de Dios produce humildad, y la humildad atrae sabiduría. Una persona orgullosa toma decisiones sin consultar a Dios.
Pero una persona humilde reconoce sus límites y pide dirección divina. Y Dios nunca deja sin respuesta a un corazón humilde que busca su voluntad. Dios le dio sabiduría a Salomón, no porque fuera perfecto, sino porque reconoció su debilidad y pidió dirección. Le dijo: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría para gobernar. Ese es el tipo de corazón que Dios honra. Un corazón que reconoce que sin Él no puede avanzar. El temor de Dios también te libra de la opinión de la gente. Cuando temes a Dios, ya no te preocupa tanto lo que otros piensen. Ya no permites que las voces externas confundan tu propósito. Ya no te comparas con otros. Ya no buscas aprobación humana. Buscas agradar a Dios. Y vivir para agradar a Dios es la forma más libre de vivir. La sabiduría divina no puede reposar en un corazón rebelde, orgulloso, endurecido o desobediente. La sabiduría reposa sobre un corazón que reverencia a Dios, que escucha a Dios, que honra su palabra y que está dispuesto a obedecer, incluso cuando la obediencia duele. Así es como comienza la verdadera sabiduría, con un corazón que honra al Señor por encima de todo. Y cuando ese corazón se mantiene firme en obediencia, Dios lo guía, lo protege y lo llena de discernimiento para cada decisión de la vida. El temor de Dios no es un sentimiento ocasional, es un estilo de vida. Es una forma de caminar, una forma de pensar, una forma de decidir. Es reconocer que Dios está presente en todo, que su voluntad siempre es buena, que su dirección siempre es correcta y que sus planes son mejores que cualquier plan humano. Este es el fundamento. Porque sin temor de Dios, ninguna sabiduría puede sostenerse. Y por eso, ahora que comprendemos este fundamento, debemos avanzar hacia la siguiente dimensión. ¿Cómo recibir sabiduría directamente del Espíritu Santo? ¿Cómo recibir sabiduría directamente del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuente más profunda, más pura y más perfecta de sabiduría que existe en la vida del creyente. Él es quien ilumina la mente, quien revela la verdad, quien guía nuestros pasos y quien nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se vuelve una vida basada en esfuerzos humanos, razonamientos limitados y confusión constante. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra mente y nuestro corazón, Él nos conduce por caminos seguros, aun cuando la lógica humana no los comprende. La sabiduría del Espíritu Santo no es una teoría, no es un concepto, no es una idea emocional. Es una guía real, práctica y activa que opera cada día en el corazón de aquellos que se rinden completamente a Dios. Pero para poder recibir sabiduría directamente del Espíritu, primero debemos entender quién es Él, cómo opera y cómo se comunica con nosotros. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es una sensación. El Espíritu Santo es una persona. Él piensa, Él habla, Él enseña, Él guía, Él corrige y Él revela. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, que nos recordaría sus palabras, que nos mostraría lo porvenir y que estaría con nosotros para siempre. Eso significa que el Espíritu Santo tiene la intención de dirigir cada decisión importante de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, le da una nueva mente, un nuevo discernimiento y una nueva sensibilidad espiritual. Lo que antes parecía normal, ahora lo cuestiona. Lo que antes parecía correcto, ahora lo examina. Lo que antes aceptaba, ahora lo discierne. Lo que antes no entendía, ahora lo comprende. Y lo que antes no veía, ahora lo ve con claridad. Ese es el poder del Espíritu actuando en el interior. La sabiduría del Espíritu Santo se manifiesta en tres áreas principales: en la mente, en el corazón y en el discernimiento. Primero, el Espíritu transforma la mente para pensar como Cristo. Segundo, transforma el corazón para amar lo que Dios ama. Y tercero, afina el discernimiento para reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Muchas personas desean la sabiduría de Dios, pero no entienden que la sabiduría del Espíritu Santo solo fluye en un corazón que está dispuesto a obedecer. El Espíritu no revela sus caminos a un corazón rebelde. El Espíritu no guía a quien ignora su voz. El Espíritu no da dirección a quien ya decidió hacer su propia voluntad.
El Espíritu Santo da sabiduría a quienes dicen desde lo profundo: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. El Espíritu Santo habla, pero no siempre lo escuchamos. Él guía, pero no siempre lo seguimos. Él muestra, pero a veces no queremos ver. Él corrige, pero muchos prefieren justificar sus propios caminos. La sabiduría del Espíritu no depende de cuántas veces escuchas su voz, sino de cuántas veces obedeces lo que Él te dice. La primera forma en que el Espíritu Santo da sabiduría es iluminando la mente. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. Eso significa que por más que una persona estudie, analice o piense, jamás podrá discernir correctamente sin la luz del Espíritu. Él ilumina los pensamientos, ordena las emociones y revela la verdad en medio de la confusión. El Espíritu Santo trae claridad donde hay confusión, trae paz donde hay tormento, trae orden donde hay caos. La segunda forma en que el Espíritu da sabiduría es corrigiendo la dirección de nuestro corazón. Muchas decisiones equivocadas nacen del corazón, de emociones no sanadas, de deseos no alineados con Dios, de heridas antiguas o de impulsos momentáneos. El Espíritu Santo entra allí, en el corazón, para sanar, corregir, ajustar y transformar. Él muestra motivaciones que tú mismo no ves. Él revela intenciones que están en lo profundo. Él te confronta cuando estás tomando decisiones desde el miedo, desde el orgullo, desde la ansiedad o desde la carne. La sabiduría del Espíritu siempre comienza con una corrección interna. La tercera forma en que el Espíritu Santo da sabiduría es mediante discernimiento. El discernimiento es ver lo que no se ve con los ojos naturales. Es reconocer la diferencia entre algo que parece bueno y algo que realmente viene de Dios. Es detectar una trampa espiritual antes de caer en ella. Es percibir que detrás de una sonrisa hay una intención equivocada. Es ver más allá de la apariencia y entender la realidad espiritual de una situación, de una persona o de una oportunidad. Sin discernimiento, la persona toma caminos equivocados aún con buenas intenciones. El Espíritu Santo no solo da sabiduría para decisiones espirituales, también la da para decisiones prácticas, para tu hogar, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus finanzas, para tus amistades, para tus negocios, para tus estudios, para tus proyectos y para tu propósito. El Espíritu Santo no solo quiere dirigirte en momentos espirituales, quiere dirigirte en cada área de tu vida. Cuando el Espíritu Santo te guía, Él prepara el terreno antes de que llegues. Él acomoda las circunstancias, Él abre caminos, Él mueve personas, Él crea conexiones divinas, Él quita lo que estorba, Él coloca lo que necesitas, Él trae provisión, Él alinea oportunidades. Eso es sabiduría divina en acción. La sabiduría del Espíritu Santo también te libra del engaño espiritual. Satanás puede imitar emociones, puede imitar señales, puede imitar oportunidades, pero no puede imitar la paz del Espíritu Santo. El enemigo puede abrir puertas, pero esas puertas siempre te alejan de Dios. El enemigo puede traer oportunidades, pero nunca traerán paz. El enemigo puede disfrazar deseos como dirección, pero siempre terminan en destrucción. Por eso necesitas discernimiento del Espíritu, porque sin él es fácil confundir lo bueno con lo correcto. Recibir sabiduría del Espíritu Santo también implica aprender a esperar sus tiempos. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Su tiempo es perfecto, porque Él ve lo que tú no ves. A veces crees que Dios se está demorando, pero Él está protegiéndote, preparándote o posicionándote. La sabiduría del Espíritu te enseña a confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes el propósito. El Espíritu Santo también enseña a través de pruebas. Una prueba no viene para destruirte, viene para darte madurez espiritual. En la prueba, Dios revela lo que está en tu corazón. En la prueba, Dios rompe tu dependencia de tus fuerzas. En la prueba, Dios te enseña a confiar solo en Él. Y cuando aprendes esas lecciones, recibes una sabiduría que no se aprende en libros ni en experiencias humanas. Se aprende en el desierto con Dios. La sabiduría del Espíritu Santo transforma la manera en que ves la vida. Te da una perspectiva eterna, no temporal. Te hace ver tus decisiones en función de su propósito, no de tus emociones. Te ayuda a priorizar lo que importa, no lo que te presiona.
Te enseña a vivir con propósito, no con impulsos. Cuando el Espíritu guía tu vida, tú comienzas a caminar de manera diferente. Caminarás con paz cuando otros caminan con miedo. Caminarás con certeza cuando otros están confundidos. Caminarás con propósito cuando otros están perdidos. Caminarás con seguridad cuando otros viven en ansiedad. El Espíritu Santo no viene para complicarte la vida. Él viene para simplificarla. Él viene para que dejes de caminar a ciegas. Él viene para que dejes de depender de tus emociones. Él viene para darte una vida estable, firme, clara y llena de dirección divina. La sabiduría del Espíritu Santo es un regalo disponible para todos los que están dispuestos a recibirlo. Y no se recibe por fuerza, ni por mérito, ni por experiencia. Se recibe por rendición. Cuando tú dices, Señor, no quiero vivir guiado por mi carne, quiero vivir guiado por tu Espíritu. Ese es el momento en que empieza tu transformación. El Espíritu Santo quiere dirigir tu vida más de lo que tú quieres ser dirigido. Él quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo. Él quiere guiarte más de lo que tú quieres obedecer. Él está allí, activo, presente, esperando que tu corazón se rinda por completo a su dirección. La sabiduría del Espíritu no es solo para momentos grandes, es para cada paso que das, para cada persona que entra en tu vida, para cada camino que eliges, para cada decisión que tomas. Él quiere ser tu guía constante, no tu guía ocasional. Y cuando esa guía se vuelve tu estilo de vida, tu vida cambia para siempre, porque ahora sí estás listo para recibir la sabiduría profunda que viene del cielo. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo activar esa sabiduría a través de la oración que abre los cielos. La sabiduría de Dios no llega por accidente, no llega por casualidad, no llega por buena suerte. La sabiduría de Dios llega cuando un corazón se presenta delante del Señor en verdadera oración. La oración es el canal por el cual el cielo se conecta con la tierra, y es el puente a través del cual la mente de Dios se derrama en el corazón del hombre. Sin oración no hay sabiduría, sin oración no hay claridad, sin oración no hay revelación. La oración es la llave que abre los cielos para recibir dirección divina. Pero no todas las oraciones reciben sabiduría, no todas las oraciones abren puertas espirituales, no todas las oraciones tocan el corazón de Dios. Hay oraciones emocionales, oraciones mecánicas, oraciones vacías, oraciones repetitivas. Y ninguna de esas transforma la vida. La oración que da sabiduría es una oración profunda, sincera, humilde, sometida y completamente rendida a la voluntad del Espíritu Santo. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Eso significa que la sabiduría está disponible para todo aquel que la pida. Pero Dios no habla con un corazón que ora solo por rutina. Dios no habla con quien ora sin intención. Dios no habla con quien ora mientras ya tomó una decisión. Dios habla con quien se acerca con un corazón rendido y dispuesto a obedecer su voz, incluso si esa voz contradice sus deseos. La oración que abre los cielos comienza con humildad. La humildad reconoce que no sabemos qué hacer, que no entendemos todo, que podemos equivocarnos y que necesitamos dirección divina. La humildad no es debilidad. Humildad es sabiduría. Humildad es decir, Señor, muéstrame tu voluntad porque la mía es limitada. La oración humilde siempre llega al corazón de Dios, porque Él no resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En la oración que busca sabiduría, lo más importante no es hablar, es escuchar. La mayoría de las personas oran, pero no escuchan. Hablan, pero no esperan. Piden, pero no se detienen. Quieren respuestas instantáneas, pero no entienden que la sabiduría es un proceso de comunión, no un botón que se presiona. La oración que abre los cielos no es una oración apresurada. Es una oración profunda, pausada, consciente de que Dios habla a quien sabe esperar su voz. La oración que trae sabiduría es también una oración sincera. Dios no responde oraciones que esconden motivos ocultos. Dios responde oraciones transparentes. Oraciones que dicen, Señor, si lo que quiero no es lo que tú quieres, cámbialo.
Si lo que siento no viene de ti, sácalo. Si lo que me atrae no es tu voluntad, ciérralo. Esa sinceridad espiritual abre el camino para que Dios guíe tu vida sin obstáculos internos. Hay momentos en los que la oración por sabiduría no produce una respuesta inmediata, sino una convicción interna. Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con paz. Y esa paz se vuelve una señal que dice, este es el camino, avanza. O con una inquietud espiritual que dice, detente, no sigas por allí. La oración que abre los cielos produce sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad te ayuda a discernir lo que Dios está diciendo. Para recibir sabiduría mediante la oración, debes aprender a presentarle a Dios no solo tus decisiones, sino tus deseos. Muchas veces nuestras decisiones están influenciadas por deseos internos. El deseo de ser aceptado, el deseo de no perder, el deseo de avanzar rápido, el deseo de agradar a alguien, el deseo de obtener algo. Y esos deseos pueden nublar la dirección divina. La oración que abre los cielos dice, Señor, examina mis deseos, examina mis intenciones, examina mi corazón. Y cuando Dios purifica tus deseos, Él aclara tu dirección. La oración por sabiduría también requiere silencio. El silencio espiritual es una de las formas más altas de oración. No se trata de quedarte sin palabras. Se trata de aquietar tu alma para escuchar a Dios. El silencio es el lugar donde las voces del mundo se callan, donde la ansiedad se detiene, donde tus pensamientos dejan de correr y donde el Espíritu Santo comienza a hablar. Para recibir sabiduría necesitas aprender a entrar en ese silencio santo donde Dios revela lo que no revela en medio del ruido. La oración que trae sabiduría también incluye entrega. Entregar no significa perder, entregar significa confiar. Cuando le dices a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, no estás renunciando a tu libertad. Estás renunciando a tu confusión, estás renunciando a tus impulsos, estás renunciando a tus miedos, estás renunciando a caminos equivocados. Y Dios honra esa entrega guiándote por sendas que tú no habrías visto por ti mismo. La palabra de Dios es la fuente más estable, más segura y más perfecta de sabiduría que existe. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios aprueba y todo lo que Dios rechaza está revelado en las Escrituras. Dios nunca contradice su propia palabra. Dios nunca guía fuera de su palabra. Y Dios nunca dará sabiduría que vaya en contra de lo que ya escribió. La Biblia es el mapa que guía nuestros pasos, la luz que ilumina nuestro camino y la voz eterna que nos enseña a vivir en santidad, propósito y obediencia. Una persona que no conoce la palabra estará siempre vulnerable a la confusión espiritual. Estará expuesta a la manipulación, a las falsas doctrinas, a los errores, a las emociones engañosas y a decisiones equivocadas. Pero una persona que conoce la palabra tiene una base firme, un ancla espiritual y una claridad interna que no puede ser destruida por ninguna tormenta. La sabiduría comienza cuando la Biblia deja de ser un libro y se convierte en la voz de Dios en tu vida. Dios guía a través de su palabra porque la palabra revela su carácter. Dios es sabio, justo, santo, fiel y perfecto, y cada versículo es un reflejo de su naturaleza. Cuando lees la palabra, no solo recibes información, recibes transformación. La palabra entra en la mente, baja al corazón y moldea tu manera de pensar, tu manera de decidir y tu manera de vivir. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. No es un texto muerto, es una voz viva que habla directamente a tu espíritu. La sabiduría que viene de la palabra opera en 3 niveles. Primero, enseña la verdad. Segundo, corrige el error. Tercero, dirige las decisiones. Esa es la razón por la que la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no solo muestra hacia dónde caminar, muestra cómo caminar. No solo muestra lo correcto, revela lo incorrecto. No solo muestra el destino, muestra el proceso para llegar a él. Dios guía por su palabra mostrándote principios eternos. Los seres humanos buscan respuestas específicas, pero Dios primero te enseña principios. Porque las situaciones cambian, pero los principios permanecen.
Las circunstancias cambian, pero la verdad permanece. Las emociones cambian, pero la palabra permanece. Un principio bíblico aplicado en el momento correcto trae más sabiduría que 10 consejos humanos. Cuando Dios quiere darte sabiduría, Él te lleva a la palabra. Allí encuentras dirección para cada área de tu vida. La Biblia habla de relaciones, habla de decisiones, habla de tentaciones, habla de finanzas, habla de justicia, habla de propósito, habla de carácter, habla de liderazgo, habla de santidad, habla de discernimiento y habla del corazón humano. No hay situación humana donde la palabra de Dios no tenga una respuesta. Dios guía a través de versículos que saltan al corazón. Hay momentos en los que estás leyendo y un versículo se ilumina. No es casualidad. Es el Espíritu Santo usando la palabra escrita para darte una palabra viva. Ese versículo se vuelve una llave espiritual que abre tu entendimiento, te hace ver lo que no veías, te da seguridad, te da claridad, te da paz, te da dirección. Cuando un versículo se vuelve luz para ti, significa que el Espíritu te está guiando a través de la Escritura. Dios también guía a través de la repetición. Hay textos que se repiten en tu mente sin que los busques. Hay versículos que aparecen una y otra vez en diferentes contextos. Es Dios insistiendo en su voluntad. Cuando la palabra se repite, es porque Dios quiere afirmarte algo. Esa persistencia no es coincidencia, es dirección divina. La palabra también guía mostrando límites. La Biblia dice qué hacer y qué no hacer. La Biblia dice qué es voluntad de Dios y qué no lo es. Y cuando entiendes esos límites, tomas decisiones más sabias. La sabiduría no solo consiste en saber qué hacer, también consiste en saber qué evitar. Y la palabra muestra claramente qué caminos llevan a bendición y qué caminos llevan a destrucción. Dios guía a través de la palabra mostrando consecuencias. La Biblia está llena de historias donde se revela el resultado de decisiones sabias y el resultado de decisiones necias. Cada historia es una advertencia, una enseñanza, una guía espiritual. Cuando ves cómo Dios actuó con personas en el pasado, puedes entender cómo Dios actúa hoy. La palabra es un espejo donde ves tu propia vida reflejada. La sabiduría que viene de la palabra también se recibe por meditación. Meditar en la palabra no es simplemente leer, es detenerse, reflexionar, pensar, repetir, internalizar, aplicar. La meditación lleva la palabra del intelecto al corazón. La lectura te informa, la meditación te transforma. La lectura te muestra la verdad, la meditación te permite vivirla. La lectura te da conocimiento, la meditación te da sabiduría. Dios guía cuando tú decides llenarte de la palabra y no solo leerla ocasionalmente. La sabiduría no llega por contacto superficial, llega por permanencia. Cuando la palabra se convierte en tu alimento diario, comienzas a pensar diferente, a sentir diferente, a hablar diferente y a decidir diferente. La sabiduría fluye naturalmente porque la palabra forma tu mente. También es importante entender que Dios no guía en contradicción a su palabra. Si algo va en contra de la Biblia, no viene de Dios. Si una decisión te aleja de lo santo, no viene de Dios. Si una señal contradice la palabra, no es una señal de Dios. Si una emoción te lleva a desobedecer la Escritura, esa emoción no proviene del Espíritu Santo. La palabra es la línea de verdad que descarta lo falso. Cuando una persona vive guiada por la palabra, toma decisiones estables. La palabra le da fundamentos que no se mueven con el tiempo. Nadie puede manipular a alguien que vive por la palabra. Nadie puede engañar a alguien que conoce la verdad. Nadie puede desviar a alguien que está firme en lo que Dios dijo. La palabra es un escudo contra el engaño y una defensa contra la mentira. La sabiduría también fluye cuando aplicas la palabra en situaciones reales. La Biblia no es un libro teórico, es práctico, es para vivirlo. Cuando aplicas la palabra, encuentras paz donde otros encuentran ansiedad. Encuentras dirección donde otros encuentran confusión. Encuentras propósito donde otros encuentran vacío. Encuentras claridad donde otros encuentran sombras. La aplicación produce transformación.
Dios también guía por la palabra cuando la recibes con corazón limpio. La Biblia no se interpreta desde la carne, no se interpreta desde emociones heridas, no se interpreta desde deseos personales. Se interpreta desde la humildad, desde la obediencia, desde la reverencia. La palabra se entiende mejor cuando el corazón está dispuesto a hacer lo que Dios dice. Otra forma en que la palabra guía es confrontando. La sabiduría no solo nos dice qué hacer, también nos corrige cuando estamos equivocados. Hay versículos que vuelven como espada al corazón, no para herirte, sino para sanarte, para enderezarte, para prevenirte. La corrección es una de las formas más altas de sabiduría, porque evita que sigas caminando hacia un destino equivocado. La palabra también guía fortaleciendo la fe. Cuando lees promesas, tu espíritu se fortalece. Cuando lees testimonios, tu confianza crece. Cuando lees profecías cumplidas, tu corazón se afirma. La sabiduría de Dios no se recibe desde el miedo, se recibe desde la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La sabiduría también surge cuando la palabra te muestra quién eres en Cristo. Cuando sabes que eres hijo, caminas con seguridad. Cuando sabes que eres amado, tomas decisiones desde la identidad, no desde la necesidad. Cuando sabes que tienes propósito, ya no te conformas con caminos mediocres. La palabra te libera de la confusión interna. Dios también guía mediante promesas personales. Hay versículos que se vuelven parte de tu historia. Hay textos que Dios te da en momentos específicos para sostenerte, dirigirte o afirmarte. Esas promesas se convierten en brújulas espirituales que te acompañan toda la vida. La sabiduría de Dios también se manifiesta cuando la palabra te lleva a obedecer de inmediato. La obediencia trae claridad. Cada vez que obedeces una verdad bíblica, recibes más luz. Cada vez que aplicas un principio, tu discernimiento se fortalece. La sabiduría crece en quienes obedecen, no solo en quienes escuchan. La palabra también moldea tu carácter, y un carácter firme produce decisiones sabias. Una persona inestable toma decisiones inestables. Una persona impulsiva toma decisiones impulsivas. Una persona débil toma decisiones débiles. Pero la palabra te hace fuerte, firme, paciente, prudente, equilibrado. Y ese carácter produce sabiduría constante. Dios también usa su palabra para darte discernimiento sobre personas. Cuando conoces la palabra, sabes distinguir entre un corazón genuino y un corazón engañoso. Sabes reconocer intenciones ocultas. Sabes ver más allá de las palabras y detectar la verdad del corazón. La palabra es un espejo, pero también es un detector espiritual. La sabiduría también fluye cuando estudias la palabra en profundidad, no solo leyéndola por encima, sino investigando, comparando, analizando, entendiendo el contexto. La profundidad de la palabra trae profundidad de sabiduría. Mientras más profundizas en ella, más sabiduría profundiza en ti. La palabra también guía cuando estás confundido. Hay momentos en que no sabes qué hacer, pero un versículo llega como un rayo de luz. Esa luz disipa la confusión inmediatamente. La palabra no solo ilumina, también ordena la mente. Dios también usa la palabra para advertir. Te muestra peligros antes de que lleguen. Te guía lejos de caminos que parecen buenos, pero que llevan a destrucción. La santidad no es un concepto religioso, ni una apariencia externa, ni una conducta moral basada en normas humanas. La santidad es un estilo de vida donde el corazón se separa del pecado para estar más cerca de Dios. Es vivir con el deseo de agradar a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. Y algo extraordinario sucede en la vida de una persona que camina en santidad. La sabiduría divina fluye con mayor claridad, mayor fuerza y mayor profundidad. Cuando una persona vive en santidad, su corazón se vuelve un terreno fértil donde Dios puede depositar revelación, dirección, discernimiento y sabiduría. No porque sea perfecto, sino porque está limpio. No porque nunca falle, sino porque siempre se levanta. La santidad no significa ausencia de errores. Significa ausencia de resistencia al Espíritu Santo. Y es en esa ausencia de resistencia donde la sabiduría florece. La santidad es la atmósfera donde la voz de Dios se vuelve más clara.
Cuando el corazón está lleno de pecado, de doble intención, de orgullo, de enojo, de impureza o de desobediencia, la voz de Dios se vuelve difícil de escuchar. No porque Dios deje de hablar, sino porque el ruido interno se vuelve demasiado fuerte. Pero cuando una persona vive en santidad, ese ruido se apaga. El alma se pacifica, la mente se abre, el espíritu se sensibiliza y la sabiduría divina puede fluir sin obstáculos. Una vida de santidad produce sensibilidad espiritual. La persona que se aparta para Dios desarrolla un oído más fino para escuchar su voz. Desarrolla una mente más abierta para recibir revelación. Desarrolla un corazón más obediente para responder correctamente cuando Dios habla. La santidad afina el discernimiento, porque el pecado es un filtro que distorsiona. La santidad es un lente que aclara. La santidad también evita la confusión emocional. El pecado crea confusión, porque te aleja de la verdad. Cuando una persona vive en pecado, la mente se divide, el corazón se fragmenta, la visión se nubla. Pero cuando una persona vive en santidad, la mente se alinea con la palabra de Dios, el corazón se estabiliza y la visión espiritual se vuelve clara. Esa claridad es parte esencial de la sabiduría. Una persona que camina en santidad recibe sabiduría porque la santidad y la obediencia están conectadas. No se puede tener sabiduría sin obediencia. La sabiduría no es solo para saber qué hacer, es para hacer lo que Dios te dice. Y la persona que vive en santidad tiene un corazón que responde inmediatamente a la voz de Dios. Dios honra esa obediencia con más sabiduría. La obediencia atrae más luz. La desobediencia apaga la luz. La santidad también expone los engaños del enemigo. El enemigo no puede operar en un corazón lleno de luz. No puede engañar a quien vive cerca de Dios. Una persona en santidad tiene discernimiento para ver intenciones falsas, oportunidades peligrosas, caminos engañosos y decisiones dañinas. El pecado te hace vulnerable al engaño. La santidad te hace inmune. Donde hay luz, no hay espacio para las sombras. Una persona que vive en santidad también desarrolla madurez espiritual. Ya no camina por emociones, sino por convicciones. Ya no toma decisiones por impulso, sino por dirección. Ya no elige por presión, sino por propósito. Ya no busca lo fácil, sino lo correcto. Esa madurez es una de las mayores manifestaciones de la sabiduría divina. La santidad también atrae la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay dirección. Moisés no pidió éxito, no pidió poder, no pidió influencia. Dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Esa es la esencia de la santidad. Caminar con la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y la presencia de Dios trae sabiduría que ninguna mente humana puede producir. La santidad también produce dominio propio. Una persona que vive en santidad aprende a gobernar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos y sus impulsos. Aprende a decir no a la tentación, no a la impulsividad, no al pecado, no al egoísmo. Ese dominio propio es un fruto directo del espíritu, y el dominio propio es una de las bases de la sabiduría. Quien domina sus emociones toma decisiones sabias. Quien no las domina toma decisiones necias. La santidad también crea distancia entre tú y las malas influencias. Cuando vives para Dios, ya no aceptas consejos destructivos. Ya no caminas con personas que te apartan de su voluntad. Ya no te mezclas con ambientes que contaminan tu espíritu. Esa separación no es orgullo, es protección. Y esa protección preserva la sabiduría en tu vida. Una vida de santidad también fortalece la identidad espiritual. Cuando sabes quién eres en Cristo, no tomas decisiones para impresionar, para llamar la atención, para llenar un vacío o para ganar aprobación humana. Una identidad firme produce decisiones firmes. La santidad afirma tu identidad. El pecado la debilita. Una persona con identidad fuerte toma decisiones sabias porque no está tratando de llenar un vacío emocional. La santidad también abre puertas espirituales que el pecado cierra. Dios revela secretos a quienes caminan en santidad. Dios muestra caminos ocultos a quienes caminan en santidad. Dios da instrucciones detalladas a quienes caminan en santidad, no porque sean más especiales,
sino porque son más receptivos. La santidad es receptividad espiritual. La sabiduría también fluye en santidad porque la santidad produce pureza de intención. Muchas decisiones humanas se contaminan porque las intenciones están mezcladas. Buscar agradar a alguien, buscar quedar bien, buscar reconocimiento, buscar escapar de un dolor, buscar llenar un vacío. Pero la santidad purifica las intenciones. Y cuando las intenciones son puras, la sabiduría fluye sin distorsión. Una persona que vive en santidad también experimenta una paz profunda y estable. Y la paz es un ingrediente esencial para la sabiduría. Una mente ansiosa no piensa con claridad. Un corazón inquieto no discierne con precisión. Una vida desordenada no escucha la voz de Dios con facilidad. La santidad trae paz. Y la paz trae sabiduría. La santidad también te mantiene lejos del pecado que destruye el discernimiento. El pecado produce confusión, porque el pecado rompe la comunión con Dios. No rompe su amor, pero rompe la sensibilidad espiritual. La santidad mantiene esa sensibilidad viva. Una persona en santidad detecta el error antes de cometerlo. Una persona en pecado detecta el error cuando ya es tarde. La sabiduría también se manifiesta en santidad porque la santidad te conecta con la verdad. El pecado se alimenta de la mentira, la santidad se alimenta de la verdad, y la sabiduría opera en verdad. Cuando vives en la verdad, no te engañas a ti mismo. No justificas decisiones equivocadas. No racionalizas el pecado. La santidad te mantiene honesto contigo mismo y con Dios. Esa honestidad abre la puerta a la sabiduría. La santidad también produce estabilidad emocional. Una persona que vive en santidad aprende a confiar en Dios, aprende a esperar en Dios, aprende a depender de Dios. Y esa dependencia produce estabilidad. La estabilidad produce claridad. Y la claridad produce sabiduría. No puedes ser sabio cuando tus emociones te gobiernan. La santidad le da al Espíritu Santo autoridad sobre tus emociones. La santidad no significa que nunca caerás. Santidad significa que cuando caes, te levantas. Cuando fallas, pides perdón. Cuando te equivocas, corriges el camino. Esa humildad activa la sabiduría. Dios da sabiduría a los que tienen un corazón corregible. El que no se deja corregir nunca alcanzará sabiduría profunda. Pero el que está abierto a ser transformado por Dios, ese recibe luz tras luz, revelación tras revelación y sabiduría tras sabiduría. Una persona que vive en santidad también aprende a separar lo urgente de lo importante. Aprende a escuchar la voz de Dios por encima de la voz del mundo. Aprende a priorizar lo espiritual por encima de lo temporal. Aprende a valorar la voluntad de Dios por encima de los deseos del momento. Esa capacidad de priorización es sabiduría pura. Y algo maravilloso sucede. Mientras más caminas en santidad, más se abre tu entendimiento, más se abre tu discernimiento, más se ilumina tu mente, más se fortalece tu espíritu. Más claro escuchas la dirección de Dios. La santidad es un imán para la sabiduría divina. La santidad no te hace religioso. La santidad te hace sabio, te hace fuerte, te hace estable, te hace claro, te hace firme, te hace sensible a la voz del Espíritu Santo. La santidad no te aleja del mundo, te aleja del pecado que destruye tu destino. Y cuando el pecado ya no gobierna tu corazón, la sabiduría de Dios toma su lugar. Porque la santidad no es un sacrificio, es una puerta a la sabiduría. Y cuando el corazón está limpio, Dios puede hablar con más claridad. En el próximo capítulo veremos cómo evitar engaños espirituales y cómo reconocer puertas falsas que parecen de Dios, pero no lo son. Vivimos en un mundo donde no todo lo que brilla viene de Dios. No toda puerta abierta proviene del cielo. No toda oportunidad es divina. No toda voz es del Espíritu Santo. Y no todo lo que parece bueno es sabio. Uno de los mayores peligros espirituales que un creyente enfrenta es la confusión que proviene del engaño. El enemigo no puede destruir lo que Dios ha bendecido, pero sí puede desviar, seducir, confundir y manipular para impedir que una persona tome el camino correcto. La sabiduría divina te protege del engaño espiritual, porque te da visión clara, discernimiento profundo y sensibilidad para reconocer la diferencia entre lo que parece de Dios y lo que realmente viene de Dios.
Dios no quiere que vivas confundido, ni que camines a ciegas, ni que caigas en trampas espirituales. Dios quiere darte luz, dirección y claridad para que puedas distinguir entre sus caminos y los caminos falsos. Para evitar engaños espirituales, lo primero que debes entender es que Satanás no se presenta como enemigo, sino como imitador. Él no viene con cuernos y oscuridad, viene disfrazado de luz. No viene con destrucción directa, viene con seducción. No aparece como tormenta, aparece como oportunidad. El enemigo sabe que el creyente no caerá en algo evidentemente malo, así que crea imitaciones que parecen correctas. Pero esas imitaciones siempre conducen al dolor, a la confusión y finalmente a la destrucción. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que el engaño espiritual no siempre se ve oscuro. A veces luce brillante, atractivo, conveniente. Es por eso que la sabiduría divina es esencial, porque los ojos naturales pueden ser engañados, pero el discernimiento espiritual jamás es engañado. Una forma común de engaño son las puertas falsas, puertas que se abren justo cuando estás emocionalmente vulnerable. Puertas que parecen perfectas justo cuando estás necesitando una salida rápida. Puertas que ofrecen alivio, pero no propósito. Puertas que te prometen paz, pero te sacan de la voluntad de Dios. Una puerta falsa es una oportunidad que parece venir de Dios, pero que te aleja poco a poco del camino correcto. Una señal de una puerta falsa es que se abre en un momento de desesperación. Cuando estás herido, cansado, angustiado o frustrado, el enemigo aprovecha para ofrecer soluciones rápidas. Pero la sabiduría te enseña que lo que llega en un momento de desesperación rara vez viene de Dios. Porque Dios no guía desde la desesperación, Dios guía desde la paz. Otra señal de una puerta falsa es que te aleja de tu relación con Dios. Toda oportunidad que disminuye tu tiempo de oración, tu tiempo de palabra, tu comunión con el Espíritu Santo o tu santidad, no viene de Dios. Dios nunca te dará algo que te robe tu intimidad con Él. Una oportunidad de Dios te acerca más a su presencia. Una oportunidad falsa te aleja sutilmente, poco a poco. Otra señal de engaño es la presión. Las falsas puertas siempre vienen con presión interna o presión externa. Personas que dicen, esto es de Dios, apresúrate. Si no lo aceptas ahora, perderás la bendición. No lo pienses tanto, lánzate. Dios no necesita presión para guiarnos. Dios dirige con paz, no con manipulación. Dios habla con calma, no con urgencia emocional. Otra señal de una puerta falsa es que apela a tus deseos, pero no a tu propósito. El enemigo estudia tus gustos, tus debilidades, tus heridas, tus frustraciones, tus vacíos, y te ofrece algo que llena momentáneamente ese deseo, pero que te desvía completamente de tu propósito eterno. Una puerta falsa te da satisfacción inmediata. Una puerta verdadera te acerca a tu propósito eterno. Otra señal es que una puerta falsa siempre te ofrece un camino fácil, un atajo, una salida rápida, una alternativa conveniente. Pero la sabiduría te enseña que los caminos de Dios no siempre son fáciles, son correctos. No siempre son cómodos, son perfectos. No siempre son rápidos, son seguros. Los atajos del enemigo siempre llevan a la pérdida. Los caminos de Dios siempre llevan al propósito. Otra forma de engaño espiritual son las palabras que no vienen de Dios. Hoy en día muchas personas dicen tener mensajes, visiones, sueños, revelaciones, pero no todo sueño viene de Dios. No toda palabra profética viene del Espíritu Santo. No toda confirmación es realmente confirmación. Dios nunca dirá algo contrario a su palabra, y Dios nunca enviará un mensaje que produzca miedo, confusión o manipulación. Si una palabra te asusta, no viene de Dios. Si una palabra te presiona, no viene de Dios. Si una palabra contradice la Biblia, no viene de Dios. Y finalmente, una de las señales más claras de engaño es cuando algo parece demasiado perfecto para ser cierto. Cuando algo es tan brillante que deslumbra, tan rápido que confunde, tan fácil que seduce, tan conveniente que parece un sueño, muchas veces no viene de Dios. Dios bendice, sí, pero lo hace de manera que produzca crecimiento, no de manera que alimente la carne.
Cuando vives cerca de Dios, el engaño pierde poder. Cuando tu espíritu está alineado con la verdad, ninguna mentira puede tocarte. Cuando tu corazón está lleno de luz, ninguna sombra puede engañarte. Cuando tu vida está guiada por el Espíritu Santo, Él te mostrará cada trampa antes de que caigas. Porque la sabiduría no solo te dice qué aceptar, la sabiduría también te dice qué rechazar. La sabiduría no solo abre puertas, la sabiduría también cierra puertas falsas. La sabiduría no solo te guía al camino correcto, la sabiduría te protege del camino equivocado. En el próximo capítulo veremos cómo tomar decisiones correctas para tu futuro, tu familia y tu propósito, aplicando toda la sabiduría que has aprendido hasta ahora. Hoy, después de haber caminado juntos por 1 hora aprendiendo sobre la sabiduría divina, la dirección del Espíritu Santo, la guía de la palabra, la importancia del temor de Dios, la santidad y el discernimiento, llegamos al momento más importante, la impartición. Porque no basta con saber sobre sabiduría, no basta con entenderla, no basta con desearla, necesitamos recibirla. La sabiduría de Dios no es teoría, es impartición, es un regalo espiritual. Es algo que Dios derrama sobre un corazón dispuesto. Y hoy quiero guiarte en una oración profunda para que esa sabiduría comience a fluir en tu vida como un río inagotable. Prepárate. Respira profundamente. Haz silencio dentro de ti y permite que el Espíritu Santo toque tu alma mientras escuchas cada palabra. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, rendido y dispuesto. Reconocemos que nuestra propia sabiduría es limitada. Reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Reconocemos que sin ti no podemos tomar decisiones correctas. No podemos construir un futuro firme. No podemos guiar nuestra familia, ni caminar en tu propósito eterno. Padre, hoy abrimos nuestro corazón para recibir tu sabiduría. No la sabiduría de este mundo. No la sabiduría que nace del miedo. No la sabiduría que viene de emociones, sino la sabiduría perfecta que proviene de tu Espíritu. Espíritu Santo, entra ahora en lo profundo de nuestra mente y comienza a iluminar cada pensamiento. Haz brillar tu luz en cada área donde ha habido confusión, ansiedad o dudas. Despierta nuestro entendimiento espiritual. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestros ojos para ver lo que antes no podíamos ver. Y abre nuestro corazón para recibir tu dirección. Señor, limpia ahora todo pensamiento que no viene de ti. Arranca todo engaño. Deshace toda mentira. Rompe toda influencia que no es de tu reino. Ordena nuestro interior. Calma nuestras emociones. Silencia el ruido que ha intentado apagar tu voz. Dios mío, hoy pedimos que tu sabiduría repose sobre nuestra vida como un manto espiritual. Que cada paso que demos esté guiado por tu consejo, que cada decisión que tomemos esté alineada con tu voluntad, que cada camino que escojamos tenga tu sello, tu dirección y tu propósito eterno. Padre, fortalece nuestro espíritu para obedecer tu voz incluso cuando no entendamos todo. Danos el valor para renunciar a lo que nos aleja de ti. Danos la firmeza para esperar tus tiempos. Danos la sensibilidad para reconocer tus señales. Danos la madurez para caminar en tu verdad y no en nuestros impulsos. Señor, saturamos nuestro corazón con tu palabra. Que sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Recuérdanos tu verdad en momento de confusión. Guíanos con tu paz. Y que cada versículo sembrado en nuestra alma se convierta en dirección divina. Te entregamos nuestro futuro. Te entregamos nuestras decisiones. Te entregamos nuestro propósito. Te entregamos nuestra familia. Te entregamos nuestro corazón entero. Hoy declaramos que no caminaremos a ciegas. No viviremos confundidos. No caeremos en engaño. No tomaremos decisiones impulsivas. No seguiremos la voz de la carne. Seguiremos la voz de tu espíritu. Señor, trae sabiduría para relacionarnos correctamente. Sabiduría para escoger amistades. Sabiduría para manejar nuestras emociones. Sabiduría para administrar lo que nos has dado. Sabiduría para reconocer puertas falsas. Sabiduría para distinguir lo temporal de lo eterno. Sabiduría para caminar en tu propósito cada día de nuestra vida. Espíritu Santo, sella esta impartición.
Sella nuestra mente, sella nuestro espíritu, sella nuestro corazón. Que a partir de hoy, cada decisión sea tomada bajo tu guía. Que a partir de hoy, cada paso sea dirigido por tu mano. Que a partir de hoy, cada palabra sea fruto de tu sabiduría. Padre, declaramos que la confusión se va. Declaramos que la ansiedad se desvanece. Declaramos que el temor se rompe. Declaramos que las tinieblas retroceden. Declaramos que la luz de tu sabiduría llega ahora mismo. Te pedimos del Señor, derrama sobre nosotros espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Dios, espíritu de sabiduría del cielo. Y así como se lo diste a Salomón, danos un corazón entendido, un corazón que sabe discernir, un corazón que sabe esperar, un corazón que sabe obedecer, un corazón sensible a tu voz. Padre, declaramos que nuestra vida ya no será guiada por emociones, será guiada por tu espíritu. Ya no seremos movidos por el caos, seremos movidos por tu paz. Ya no seremos esclavos de la duda, seremos guiados por tu revelación. Hoy recibimos tu sabiduría, hoy recibimos tu dirección, hoy recibimos tu claridad, hoy recibimos tu discernimiento, hoy recibimos tu paz, hoy recibimos tu propósito. Y declaramos que a partir de este día, nuestras decisiones cambiarán, nuestro futuro cambiará, nuestra familia cambiará, nuestra vida completa será dirigida por ti. Gracias, Señor, porque estás derramando sabiduría. Gracias, Señor, porque estás abriendo caminos. Gracias, Señor, porque estás iluminando nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque estás afirmando cada paso. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado ni nos dejarás. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.